porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Nos encontramos desde los jardines del Museo Nacional, aquí en la capital de la República. La invitación para nuestros televidentes para que disfruten de la exposición temporal titulada Endulzar la Palabra, Memorias Indígenas para Pervivir, que estará abierta a partir del 2 de diciembre hasta el 25 de febrero del 2018. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. Mediante la resolución 24.826 del 15 de noviembre, el Ministerio de Educación Nacional modificó unilateralmente el cronograma de la evaluación de carácter diagnóstico formativa. La corrupción le está robando literalmente el derecho a los niños en la escuela a alimentarse. 32 millones de raciones dejaron de entregarse en el 2016. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, entregó recomendaciones al Gobierno Nacional sobre la libertad sindical en Colombia. En Encuentro nos tomamos unos minutos para hacerle un merecido reconocimiento al trabajo como líder social y sindical del profesor José Nelson Franco León, quien fuera ejecutivo de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación hasta 1998. Pasen su turno. José Nelson Franco León, maestro, líder sindical, defensor incansable de los derechos del magisterio, un hombre de aquellos a los que la ética, la justicia y la equidad le quitaba el sueño. Desde muy joven mostró sus dotes como defensor de las causas justas. Una de ellas, el Estatuto 2277 y los 8 puntos del incremento salarial para los docentes durante el gobierno de Ernesto Samper. Llegó al Ejecutivo de FECODE por votación popular en octubre de 1993, cuando ocupó el cargo de secretario general, y fue reelecto en 1997. En 1998 se retira de la Federación para ocupar el cargo de secretario de Educación de Santander. Mostró siempre un deseo incansable por reivindicar la educación y a los maestros. En el 2001, nuevamente es la ciudadanía la que lo lleva a ocupar otro cargo público, diputado por la Asamblea de Santander por 3 periodos consecutivos. Su ejercicio político y sindical deja un legado impoluto para las nuevas generaciones de compromiso, valor y conquistas. FECODE acompaña a su familia en esta pérdida, pero es el movimiento sindical y las nuevas generaciones las herederas de su quehacer y compromiso por la educación y los educadores. Paz en su tumba. Incumpliendo nuevamente los acuerdos con FECODE, el Ministerio de Educación esta semana que pasó presentó el nuevo cronograma para la evaluación de carácter diagnóstico formativo en su segunda corte. Nuevamente, el Ministerio de Educación Nacional modificó de manera unilateral el cronograma de actividades de la segunda cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativa a través de la resolución número 24826 del 15 de noviembre, quedando de la siguiente manera. Publicación de resultados por parte del IFES el 17 de diciembre. Término para presentar reclamaciones frente a los resultados del 18 al 22 de diciembre. Publicación por parte de la entidad territorial de los listados definitivos de candidatos de educadores que no presentaron reclamación y que aprobaron la evaluación con carácter diagnóstico formativa desde el 26 de diciembre. Término para resolver las reclamaciones hasta el 7 de febrero del 2018. Publicación por parte del IFES de los resultados actualizados o ajustados de los educadores que hayan presentado reclamaciones desde el 8 de febrero. Publicación por parte de la entidad territorial de los listados definitivos de candidatos de educadores que presentaron reclamación y que aprobaron la evaluación con carácter diagnóstico formativa desde el 9 de febrero. En alianza con la Escuela Nacional Sindical, la Central Unitaria de Trabajadores, la Oficina de Prensa de FECODE realizó esta semana durante 3 días el tercer Encuentro Nacional de Comunicadores y Comunicación. El objetivo, unificar la información y fortalecer este sector de la comunicación en el gremio. Se realizó el tercer encuentro de secretarios y secretarias de comunicación de FECODE, buscando consolidar las estrategias para que las organizaciones sindicales posicionen en su agenda para el próximo 2018. El
El tercer encuentro de secretarios y secretarias de comunicación de la Central Unitaria de Trabajadores y de FECODE es un espacio de discusión, de construcción colectiva y de intercambio de experiencias, tratando de mejorar colectivamente y día a día la capacidad, la incidencia, la calidad de lo que producimos en comunicación. Miembros de la CUT, FECODE y la Escuela Nacional Sindical organizaron este espacio para compartir experiencias sobre el contexto actual en la implementación de los acuerdos de paz y el desempeño en el último paro de los medios sindicales. Sería muy importante que los comunicadores de la CUT y de FECODE pudieran hablar, motivar la participación de las organizaciones sindicales víctimas en estos mecanismos, especialmente y hablando específicamente de la SEP, poder llegar a un acuerdo sobre lo que queremos pedirle a esa comisión de la verdad, que queremos que hable esa comisión sobre la violencia antisindical, pero en especial que nos hable de ese déficit de verdad. No nos interesaría tanto un informe sobre asuntos que ya sabemos, sino de aquello que es necesario decir y que no se ha dicho. Lo otro es que desde el movimiento sindical tenemos que construir nuestros propios relatos de modo que puedan ser comparados con los informes de la comisión y por supuesto hacerle un seguimiento a los informes de la Comisión de la Verdad y poder comunicar, expresar nuestras posiciones sobre esto. Se invitó a aprovechar más los espacios como plataformas o redes sociales en Internet para la lucha sindical y consolidar así una propuesta común en temas de comunicación. Información de interés para el magisterio colombiano en la voz del secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón. Muy buenos días, un saludo muy cordial y fraternal a los maestros de Colombia. El pasado miércoles se desarrolló la reunión con la ministra de Educación en la cual se hace un seguimiento a cada uno de los acuerdos y lo que se ha avanzado en cada una de las mesas que se están trabajando por parte del Ministerio de Educación y FECODE. Se desarrolló y se habló el punto de lo que tiene que ver con los docentes orientadores. Nosotros hemos planteado que se debe modificar dicha directiva ministerial porque hoy no satisface cada uno de los acuerdos frente al tema de la jornada laboral de nuestros compañeros. Es así que se ha programado una nueva reunión para los próximos días que obviamente daremos a conocer a los maestros y maestras de Colombia. En segundo lugar, hemos planteado nuestro inconformismo frente a la prolongación o modificación mejor del cronograma de la evaluación de carácter diagnóstica formativa y a la vez hemos solicitado y exigido a la ministra de Educación que obviamente se pueda establecer y se pueda publicar y convocar al tercer cohorte de la evaluación de carácter diagnóstica formativa en este año como fue acordado el pasado 16 de junio en la firma de los acuerdos. También planteamos otra serie de temas como lo que tiene que ver con las deudas, con el pago de las primas, con otras circunstancias que hoy están afectando el proceso del magisterio colombiano. Quedamos y acordamos con la ministra de Educación en la próxima reunión qué hace falta y cuáles son las dificultades en cada uno de los puntos para poder buscar consensos y sacar avantes las negociaciones y lo que se ha firmado con el gobierno nacional y poder dar una satisfacción grande frente al tema del cumplimiento de cada uno de los acuerdos desarrollados y planteados. Y al PAE, al programa de alimentación escolar, literalmente se lo tomó la corrupción en este país, así lo denunció la Contraloría General de la Nación. Pechugas de 40.000 pesos, 2.800 kilos de canela de 39 millones de pesos, es decir, 13.928 cada kilo. Panes de 400 pesos por 2.600 millones de pesos, de los que solo se entregó 1.500.000. ¿Y el resto? Huevos de 900 pesos por 297 millones de pesos. Y con el cartel de las frutas en Bogotá para los refrigerios escolares. Una verdadera vergüenza de cómo las autoridades en el Amazonas, Cartagena y Magdalena y 12 departamentos más contrataban a dedo y malversaban los recursos de un derecho sagrado, la alimentación de los niños en la escuela. Aparte del mal uso de los recursos que son destinados a 8 millones de niños en Colombia, hay unos sobrecostos exagerados. Ustedes vieron las cifras
de a veces el 500%, el 1000% del valor del producto que adquieren y por el cual pasan las cuentas de cobro al propio Estado colombiano. FECODE lo ha denunciado de manera constante. La alimentación que reciben los niños es indigna, los recursos no se destinan para la nutrición de los pequeños y lo más sospechoso es que los hechos suceden una y otra vez ante los ojos de los entes de control. No hay ningún tipo de sanción radical porque los contratistas usan testaferros y siguen jugando con el derecho porque al frente del PAE no hay ningún responsable directo. A pesar de los 2 años que tenemos de estar luchando, de las actuaciones de la Contraloría, de las actuaciones de la Fiscalía, hay gobernadores en la cárcel ya por este consejo, hay de la Procuraduría General de la Nación que también está trabajando, pues no hemos tenido el poder de disuadir a estos bandidos para que cesen en la forma tan irresponsable en que están abusando de esos recursos y de la infame actuación hacia algo que es para los niños más necesitados de Colombia. El informe de la Contraloría deja ver que en el 2016 dejaron por trámites y argumentos dudosos de entregar 32 millones de raciones. Todo esto en medio de una desnutrición del 11% en edad infantil en Colombia. Otro escándalo de la corrupción que se roba entre 40 y 50 billones de pesos de frente y sin ninguna vergüenza. Hoy en Encuentro, 2 ejemplos, 2 departamentos que evidencian la crisis en el sector educativo a nivel nacional. Iniciemos con Nariño. Allí hay graves problemas en materia de infraestructura, no tienen escenarios para la recreación, el deporte, para un buen restaurante y mucho menos para una muy buena biblioteca. Los maestros de Nariño enfrentan problemáticas como la falta de recursos para adecuar mejor los establecimientos educativos donde se presentan hacinamiento, maestros que deben dictar clases a varios grados al mismo tiempo y trabajan en zonas con difícil acceso. Lo de jornada única, pues sabemos que hay muchas brechas que deben, como se dice, se deben solucionar. Tenemos principalmente una de que pues se cierre esa parte de lo que es la infraestructura. Usted sabe que antes existía un programa que se llamaba el ICSE, era el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, y miren, desde el tiempo para acá hay construcciones que existen desde 60 a 40 años, imagínense, y más aún esas instituciones se las ha realizado como parte de infraestructura para la jornada única y hay parte que eso no es la adecuada. También hablamos de los metros cuadrados que debe ser asignados realmente como es para los estudiantes. Los establecimientos educativos en zonas rurales carecen de herramientas para tener una mayor comunicación y participación con otros escenarios educativos del sector urbano. Se debe hablar también de un transporte adecuado, no exclusivamente para el sector urbano, también debe llegar ese transporte escolar para el sector rural, también para los estudiantes. Hablamos también de una conectividad. En el sector rural lastimosamente no tenemos conectividad directa, oportuna para todos los centros educativos. Hablamos también de ese PAE, el programa de alimentación escolar. Miramos de que eso es mínimo lo que los estudiantes también están recibiendo. Nariño necesita dotación de buenos lugares para los restaurantes y bibliotecas escolares, adecuación para zonas de informática y de investigación, una inversión para zonas de esparcimiento o entretenimiento. El departamento de Antioquia también tiene graves problemas en materia de infraestructura, pero hay que sumarle otro y es el de la financiación de programas tan importantes como el PAE y el de la jornada única. Antioquia también está sufriendo por el recorte del presupuesto de la educación. Cobertura, infraestructura o programas como el de alimentación escolar ha generado inconvenientes en varias instituciones educativas para poder brindar una educación de calidad. Las condiciones de Antioquia en cuanto diferencias regionales. Antioquia es un departamento de 125 municipios, 9 subregiones. Tenemos instituciones rurales a 3 días de camino, lo que lógicamente complica pues no solamente un concepto de infraestructura educativa, sino de acompañamiento del maestro y que permita lógicamente el trabajo en equipo. Seguimos trabajando constantemente en cuanto a responder a los índices de cobertura, como desde la oficialidad pues podemos ir formando también nuestros maestros en oportunidades para responder a esas obligaciones y que podamos garantizarle
a nuestros más de 540.000 niños y jóvenes que hacen parte del sistema educativo oficial una educación de calidad y dignidad. La mayor preocupación en el departamento es fortalecer la educación pública y acabar con la desigualdad de la educación rural frente a la educación de las ciudades. Son tres grandes brechas. En primer lugar, entre la educación rural y la educación urbana, ya que hay un distanciamiento profundo y notorio de la educación rural frente a la educación en las ciudades. En segundo lugar, la brecha entre educación pública y educación privada, ya que a la educación privada tienen acceso los estudiantes con mejores condiciones económicas frente a aquellos que van a la educación pública con menores condiciones económicas, culturales y sociales. Y en tercer lugar, el ingreso a la universidad de los sectores más populares es mucho menor que en las capas de la población con mejor situación económica. De cerca de 4.500 sedes educativas están viendo la reducción de alumnos por la disminución de la tasa de natalidad, aunque se destaca que la cobertura contratada con operadores privados ha disminuido y se ha fortalecido así la educación pública en Antioquia. El secretario de Relaciones Intergremiales y Cooperativas de FECODE, el profesor Ober Dorado, a esta hora le habla al Magisterio colombiano. Muy buenos días, compañeros y compañeras, maestros y maestras que en este momento nos ven y nos escuchan. Lo primero es informar que tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación Nacional, con la ministra de Educación y todo su equipo, en donde FECODE expresó su inconformidad frente al incumplimiento de los acuerdos que se viene dando por parte del Gobierno Nacional. Los puntos claves que se tocaron fueron el tema calendario, en donde FECODE ha sido reiterativo en que en este proceso hemos presentado las fórmulas necesarias, pero es el mismo gobierno quien se opuso a esas fórmulas. Hoy, en el tema del proceso de los calendarios, en todas las entidades territoriales tenemos problemas porque se violentan los derechos laborales de los maestros en términos de sus vacaciones. Frente a eso, hemos sido reiterativos. El gobierno tiene que dar una nueva fórmula para que no sean conculcados los derechos de las vacaciones de los docentes. El segundo punto fue el del Sistema General de Participaciones, en donde hemos dicho que una reforma legal en este momento en nada beneficia la financiación del sistema general, pero en particular del sector educativo. Y en particular hemos seguido insistiendo en que la fórmula debe ser una reestructuración del Sistema General de Participaciones en términos de una reforma constitucional, que es la única que puede darnos de una u otra manera una tranquilidad en términos de que la plata, el porcentaje y el monto quede claramente establecido para el sector educativo y obviamente para otros derechos fundamentales que tiene la población colombiana. Compañeros, feliz fin de semana. Pese a los cambios que hizo el Gobierno Nacional al programa Ser Pilo Paga, las universidades públicas manifiestan y son enfáticas en que es necesaria una política pública clara y transparente de financiación. El Ministerio de Educación lanzó la cuarta convocatoria del programa Ser Pilo Paga para que estudiantes de bajos recursos económicos accedan a estudiar en una institución de alta calidad. Buscando que el programa sea más equitativo entre instituciones públicas y privadas, realizaron modificaciones. Por ejemplo, tendrán un plazo de 2 semestres después de graduarse del colegio para que puedan ser admitidos a una universidad pública y reconocimiento de medio salario mínimo como incentivo adicional para el estudiante. Sin embargo, sin recursos económicos es difícil brindar una educación de calidad. Pensar en que ahora se amplía la política para las universidades públicas, pues eso está muy bien, pero entonces lo mismo, hay que buscar el equilibrio entre lo que se reconoce, porque si vamos a comparar el valor del pago de la matrícula de un estudiante de una universidad privada respecto a una universidad pública, pues hay diferencias sustanciales. Nosotros en la Universidad Distrital, por ejemplo, el promedio de la matrícula de un estudiante está en el orden de los 170.000 pesos el semestre. Entonces tendríamos que mirar es qué entonces adicionalmente se financia para ese estudiante, que tendría que ver pues fundamentalmente con sus gastos de sostenimiento. Pese a que en el 2017 se recibió un incremento en la base presupuestal para la educación, por otro lado se recortó el ingreso por parte del recaudo del antiguo CRE, aporte que cubría capacitación para maestros, programas de investigación y varios temas importantes para la calidad educativa. Angustioso que este recorte que hoy tenemos en el presupuesto de las universidades estatales y que se suma al déficit que traemos
desde el año 92 por situaciones que hemos explicado claramente, en tanto que mientras el presupuesto que se nos entrega sube de acuerdo con el IPC, los gastos y las inversiones de las universidades van muy por arriba de ese indicador. Y decimos angustioso porque este recorte tiene simplemente como propósito cubrir los créditos condonables del ICETEX. Maestros señalan que en el 2018 y 2019 puede haber un colapso en muchas de las visiones que tienen las universidades por la falta de financiación, poder contar con ofertas académicas que sean del interés de los estudiantes y, así asegurar, que se siga trabajando en la visión pedagógica de calidad de las instituciones educativas públicas. Nuevamente, las prácticas mezquinas y partidistas en el Congreso de la República se impusieron frente a la aprobación de la implementación de los acuerdos de paz. Lo que se planteó en La Habana en el proceso de paz de manera histórica, la creación de un sistema judicial con el principio de universalidad, que quien tiene responsabilidad en crímenes en el conflicto asuma la justicia con penas alternativas y rebajas, sea quien sea, y la construcción de una comisión de la verdad elegida por física meritocracia, no a dedo como sucedió en el Frente Nacional, es hoy torpedeada, estigmatizada por intereses partidistas que invisibilizan el derecho a la verdad y ahora persigue a los defensores de derechos humanos. El problema es que cuando la gente tiene experiencia jurídica la tiene ejerciendo su profesión y por lo tanto allí hay defensores de derechos humanos, hay quienes han hecho defensa del Estado, quienes han defendido empresarios, quienes han trabajado en los campos clásicos del derecho y por eso no tiene sentido que ahora se pretenda establecer una inhabilidad. Hoy se habla de impunidad, injusticia, no sanción intramural, de la no representatividad del Tribunal de Justicia, de sacar a las fuerzas militares y a los empresarios de este escenario, olvidándose del principio del acuerdo de paz, la verdad y las víctimas sobre cualquier responsable o auspiciador de la violencia. Que en el marco de esta justicia las víctimas van a tener muchos más derechos, mucha más justicia que la que históricamente no han tenido. Y es que el fast track que termina en una semana cayó en coyuntura electoral y la reforma política que se esperaba potencializar a la democracia abrió la puerta a los fantasmas y a las malas costumbres de la politiquería. Lo que terminó pasando es que se abrió la caja de Pandora y de esa caja de Pandora literalmente salieron las peores cosas, ambiciones que tenemos en el ejercicio de la política. Sí, se aprovechó el escenario del fast track, es decir, de la implementación de los acuerdos para incluir una cantidad de temas que no van ni en el sentido de profundizar la democracia y muchísimo menos de modernización de nuestro sistema electoral. El país espera pasar la hoja de la violencia, no solo la del conflicto, sino la de los intereses partidistas y mezquinos del Congreso, donde debe primar la democracia, la paz y la justicia social. Lo que se ha avanzado desde 1991, la Comisión Primera del Senado lo devolvió en zancadas impresionantes y pareciera que hoy nadie lo puede detener. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, denunció que en Colombia hay un serio problema de seguridad para los dirigentes sindicales. El Comité de Libertad Sindical se reunió este mes y emitió un nuevo informe mostrando preocupación sobre la libertad sindical y redoblando los esfuerzos para combatir el tema de impunidad sobre las muertes de líderes sindicales. Es importante recordar 4 grandes obligaciones que tienen todos los estados respecto de los derechos humanos y la libertad sindical, es un derecho humano. El primero es el de crear una cultura de respeto a los derechos humanos. Y eso tiene que ver con la información, la difusión, la educación, la promoción de distintas acciones y manifestaciones de carácter social que hagan que sea un principio del comportamiento social. Lo segundo es que el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones que permitan el ejercicio de este derecho humano. La tercera obligación es que en caso de que haya una violación o un incumplimiento, el Estado tiene que restituir ese derecho que fue conculcado a las personas físicas o morales que eran titulares de este derecho. Y el cuarto derecho, la cuarta obligación que tiene el Estado frente a la sociedad es justamente el tema de la reparación de los daños y perjuicios que se generaron con la falta de aplicación y cumplimiento de estos derechos. Los retos para el sindicalismo es crear más espacios de participación para continuar luchando por un trabajo decente y buscar mecanismos en la sociedad para ser escuchados.
El tema fundamental es trabajar en común con el Estado en el cumplimiento de estas 4 grandes responsabilidades que señalaba, que no son las únicas, pero que me parece que son las prioritarias y fundamentales en ese sentido. Para la OIT, los trabajadores que tienen derecho de sindicalizarse no son solo los trabajadores asalariados, sino los trabajadores autónomos o independientes que contribuyan al desarrollo nacional. Es momento de cederle la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas, para que nos editorialice nuestro espacio de hoy. Un fraterno saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Con relación a la jornada escolar tenemos una situación bien particular. Algunos entes territoriales están enviando con anticipación a los docentes que no estuvieron en paro y los otros compañeros que estuvimos en el paro defendiendo la educación pública, nuestros derechos, los mandan con posterioridad según el acuerdo que hicimos con el gobierno. Esto va a generar dificultades en los calendarios académicos en las regiones. El gobierno no puede dividir entre los que estuvieron en el paro y los que no estuvimos en el paro porque para eso hicimos un acuerdo. El acuerdo es que las partes teníamos diferencias, nos sentamos en la mesa e inclusive tomamos decisión con relación a la recuperación de los contenidos de carácter programático. Por eso hemos logrado con la ministra de Educación que vamos a buscar una fórmula para unificar los calendarios de carácter escolar y por eso consideramos que en Bogotá debe llevarse también a ese feliz término para que se respete el derecho a la movilización, el derecho a la huelga y el derecho al paro que lo tenemos desde el punto de vista constitucional. En segundo lugar, queremos saludar las elecciones que se realizaron en la Asociación Distrital de Educadores. Los contradictores, los que siempre han estado contra la federación, acaban de llegar. Compañeros, esperamos las mejores propuestas de ustedes para el magisterio colombiano. Hoy no estamos en campaña, hoy tenemos que unificarnos para defender los intereses de los maestros. Bienvenidos. Creemos que en el escenario del desarrollo de la política y de la dialéctica, ustedes son muy importantes. La federación está desde luego en la necesidad de que estemos en las respectivas comunicaciones. En tercer lugar, queremos decirle a los compañeros maestros y maestras que le estamos haciendo seguimiento a los acuerdos pactados con el gobierno nacional. Hemos definido unas comisiones para poder acelerar todo el proceso. En cuarto lugar, lo que tiene que ver con la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Fue el gobierno quien modificó el cronograma y FECODE le ha reclamado que esa modificación del cronograma se hace en la comisión de implementación. En segundo lugar, los efectos fiscales tienen que ser a partir de este año y no del año entrante. Y en tercer lugar, debe convocarse la tercera cohorte. Finalmente, hacemos un llamado a los maestros a que estemos pendientes, porque persistimos en que la reforma al Sistema General de Participaciones debe hacer indiscutiblemente a través de una reforma de carácter constitucional. También queremos solidarizarnos con la familia de nuestro compañero Nelson Franco, quien fue secretario general del Comité Ejecutivo de FECODE. Compañeros y compañeras, la lucha nos hace fuerte, pero la unidad nos hace invencible en la defensa de nuestros derechos. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia o nos pueden ver también a través del canal en YouTube de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.